Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Muy bienvenidos a este su programa El Evangelio Eterno. Es un gran gusto llegar hacia su hogar con el mensaje de salvación en nuestro Señor Jesucristo, la revelación profética más eficaz. Yo soy su servidor Leonardo Brum y estoy aquí hoy desde los estudios de la TV Sion para presentar a ustedes nuestro evangelista internacional y nuestro amigo ya, Pastor Hugo Gambetta, el que está desarrollando con nosotros la serie La Última Llamada de Misericordia. Y el tema especial que tendremos en el día de hoy será La hora de su juicio ha llegado. Con ustedes, Pastor Hugo Gambetta. Qué alegría es poder llegar hasta sus hogares nuevamente. Qué bueno es poder invocar el nombre del Señor Jesús y saber que la promesa que Él nos ha hecho, que estará presente donde quiera que su nombre es invocado, se ha de cumplir con nosotros. Vamos entonces a pedir su dirección en esta hora. Padre Santo, una vez más invocamos tu nombre y a través de Jesucristo, tu Hijo, pedimos la guía de tu Espíritu Santo para que tú nos enseñes, nos redargullas, nos muestres el camino. Y danos, Señor, un corazón dispuesto para escuchar tu palabra y para ponerla por obra. Bendice a cada televidente en esta hora. Donde quiera que estén, que tu bendición les alcance. Los ponemos en tus brazos de amor, sabiendo que tú has de responder a cada petición de acuerdo a tu infinita sabiduría y a tu grande amor. Gracias por responder a esta plegaria. Lo hacemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. El tema de hoy lleva por título La hora de su juicio ha llegado. Y esta frase está tomada de Apocalipsis capítulo 14. En esta serie, La Última Llamada de Misericordia, venimos estudiando acerca del mensaje más solemne que jamás Dios enviara al planeta Tierra. El mensaje para la última generación. Por eso le hemos titulado La Última Llamada de Misericordia. Aquí el apóstol San Juan vio volar por en medio del cielo a 3 ángeles. Y estos 3 ángeles traían cada uno un mensaje solemne. El primer ángel llama a todos los habitantes de la tierra a temer a Dios y a darle a Él la gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. El mensaje del segundo ángel nos habla acerca de Babilonia y desenmascara el falso sistema religioso al cual el libro de Apocalipsis le llama Babilonia, confusión religiosa. Y el mensaje del tercer ángel amonesta contra la adoración a la bestia, a su imagen, y recibir la marca de la bestia en su frente o en su mano. En nuestra serie hemos venido estudiando acerca del mensaje del primer ángel. En nuestras presentaciones anteriores vimos qué significa temer a Dios. Vimos qué significa darle gloria. Y hoy nos toca ver Apocalipsis 14, 7. La hora de su juicio ha llegado. Dice el versículo 7. ¿Quisieras leerlo, Leo, por favor? Sí, y aquí dice: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Gracias. Temed a Dios. ¿Cuántos imperativos encontramos aquí en este versículo? Son 3, ¿verdad? Sí, aquí está: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo. Temed a Dios, dadle gloria
y adorar. Pero ¿qué es lo que hace urgente que le temamos a Dios y que le demos gloria y que le adoremos? ¿Por qué se hace más imperativo, más urgente que tengamos que adorar a Dios? Pastor, yo creo que nosotros como cristianos debemos temerle a Dios. Pero es interesante porque está aquí diciendo especialmente a los cristianos que teman a Dios. Y quisiera saber específicamente lo que sería esto de temer a Dios. ¿Cómo debemos temer a Dios? Bueno, la verdad es que ya hablamos de esto en el tema anterior y no lo vamos a tocar nuevamente hoy. Hoy lo que estamos viendo es la hora de su juicio ha llegado. Y lo que hace imperativo que temamos a Dios, que le demos la gloria y que le adoremos, es que estamos viviendo en la hora del juicio de Dios. ¿Saben? Todos los profetas de antaño hablaron acerca de que vendría el día del juicio final. A diferencia de todos los profetas anteriores que dijeron que llegaría el juicio, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, el hombre más sabio que vivió en esta tierra, el sabio Salomón, nos dice en el capítulo 12 y en el versículo 13, un mensaje muy similar al de Apocalipsis 14. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y dadle a Él gloria. Pero aquí dice, temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí el sabio Salomón nos dice que debemos temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio. Todo lo que hemos hecho, sea bueno, sea malo, será traído al juicio. Pero pastor, quisiera preguntarle algo. ¿Cuándo entonces vendría este juicio? Bueno, aquí el sabio Salomón habla del futuro. Dice, Dios traerá toda obra a juicio. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, allá en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 10, nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nuevamente, aquí el apóstol dice, es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Podríamos leer lo que dijo el apóstol San Pablo en su discurso en Hechos, capítulo 17. El famoso discurso que dio ante el Areópago en Atenas. Dice allí en el versículo 30 y 31 de Hechos 17, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí aprendemos dos cosas en este pasaje que nos habla el apóstol San Pablo. Él dice en primer lugar de que Dios tiene un día establecido, el día del juicio. Él tiene puesta la fecha cuando ese día llegará. Y en segundo lugar nos dice que el juicio va a ser hecho a través de aquel varón a quien Dios designó. ¿Y quién es ese varón a quien Dios designó para hacer juicio? Este es Jesucristo. Exactamente. Allá en San Juan, en el capítulo 5, tú nos puedes leer, Leo, cómo el Señor Jesucristo enseñó esta tremenda verdad. San Juan, capítulo 5, versículo 21 y 22. Así dice el Señor, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre.
Así que todo el juicio el Padre se lo designó al Hijo. Jesucristo es aquel varón a quien Dios designó para juzgar al mundo con justicia. Pero hemos visto que los profetas hablaban del juicio como algo venidero. El mismo apóstol San Pablo en su discurso ante Festo dice que disertó acerca del juicio que vendría, el juicio venidero. Lo que hace de diferente el último llamado de misericordia es que el profeta Juan vio un ángel que anunciaba a alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Ahora, si Dios tiene un día establecido para el juicio, y ahora un ángel que representa a un mensajero de parte de Dios vuela por en medio del cielo trayendo el evangelio eterno y anuncia la hora de su juicio ha llegado. Entonces, ¿podemos nosotros saber cuándo ha comenzado el juicio? Si es que ya comenzó, ¿esto todavía está en el futuro? ¿O es que realmente ya comenzó la hora del juicio? Amigo que me escuchas, este mensaje, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, es un mensaje actual. Es algo que está sucediendo ahora. La palabra de Dios en verdad nos señala exactamente cuál es ese día que Dios estableció desde antaño para juzgar al mundo con justicia. Es más, muchos creen que ese juicio va a ser cuando Cristo venga, que entonces va a ser el juicio final. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesús venga, Él viene a ejecutar juicio, Él viene a dar su recompensa, Él viene a pagar a cada uno según sean sus obras. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, nos dice en el versículo 11 que estas palabras serán pronunciadas en el salón del juicio en el cielo. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y traigo mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando Cristo viene, y Él dice, vengo pronto, Él ya viene con su galardón, Él ya viene con su recompensa a darle a cada uno según sea su obra. Pero Él aún no ha venido cuando se pronuncian estas palabras, vengo pronto, pero el que es injusto, sea injusto. El que es inmundo, siga siendo inmundo. O sea, cada caso ya está decidido. El que es santo, seguirá siendo santo. El que es inmundo se quedará inmundo para siempre, porque cada caso está decidido ya para salvación o condenación. Este versículo y muchos otros nos indican que en realidad hay un juicio antes de la venida del Señor Jesús, un juicio previo a su venida, porque cuando Él viene, Él ya trae su recompensa. Pastor, pero aquí dijo Cristo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Entonces, si Cristo ya viene pronto, significa que este juicio ya está por empezar o por comenzar o ya comenzó. Bueno, justamente lo que estamos estudiando hoy es que la hora de su juicio ha llegado. Lo que nos interesa saber entonces es cuándo es que Dios estableció, qué fecha estableció Dios para realizar este juicio. Y déjenme decirles, el juicio tiene 3 etapas según la palabra de Dios. La primera etapa es un juicio previo a la venida de Cristo. O sea, es un juicio que sucede antes que Él venga, porque cuando Él viene, ya viene a dar su recompensa. La segunda etapa del juicio, obviamente, es ese juicio atributivo en el cual se declara sentencia
sobre todos los habitantes de este planeta: salvación o condenación. Y entonces la tercera parte del juicio es la parte ejecutiva, cuando Él ejecuta la sentencia, ya sea dando vida eterna a los que se han de salvar o los que hemos de ser salvos, y por supuesto condenación y al lago de fuego a los que se han de perder. En este momento estamos viviendo en la etapa del juicio previo a su venida, porque cuando Él aparezca en las nubes del cielo, ya cada caso va a estar decidido para vida o para muerte. ¿Cuándo entonces es esa fecha? Bueno, pastor, yo quisiera saber, porque está muy interesante. Yo quiero saber si Dios realmente menciona que ha llegado la hora y tiene la fecha. ¿Cuál fue esta fecha? Bueno, para esto tenemos que ir a las profecías de la palabra de Dios. El profeta Daniel vio en visión impresionante la escena del juicio. Daniel en el capítulo 7 nos dice en el versículo 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. El versículo 10: millones y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así que aquí el profeta Daniel vio esa tremenda escena del juicio, en el cual los libros del cielo fueron abiertos. Se sentó el juez, el tribunal está reunido. El profeta Juan vio esta misma visión de la escena del juicio en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Nos dice en el versículo 2: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono, ¿qué había? Léelo, por favor. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Wow, así que el trono del juez, y alrededor de ese trono 24 tronos. Qué interesante. 24 tronos, esto es la corte celestial, este es el jurado divino. Así como el juez en esta tierra se para detrás de su estrado, su silla de hacer juicio, y alrededor de él está el jurado, que son 24. Depende, si es Corte Suprema son 24, si es Corte más pequeña son 12. Pero estos son los números que se utilizan. Dios, esto viene desde la época de la jurisdicción romana, y cuando Juan escribió esto, obviamente en la mente de aquel que leía y veía que eran 24 tronos, inmediatamente relacionaba: este es la corte, este es el jurado que va a determinar la sentencia sobre cada uno. Ahora, amigos, esto que estamos leyendo es algo muy solemne, porque cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta a Dios por nuestros hechos, lo que hemos hecho mientras hemos estado en esta vida. La gente quisiera vivir como si Dios no existiera. Mucha gente dice que venimos de la evolución. No quieren creer que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, porque no les gusta pensar que tienen que dar cuenta a Dios. Pero la palabra de Dios claramente nos enseña el juicio que vendrá sobre toda carne. Cientos de veces en las Escrituras, los profetas de antaño y los apóstoles nos han hablado acerca de ese juicio.
Pero lo que estamos viendo ahora es que la hora del juicio ha llegado. Volvamos al libro de Daniel entonces para ver cuándo es que sería este juicio. Daniel vio la escena del juicio y él vio que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto es Daniel capítulo 7. Pero mientras él estaba viendo la escena del juicio, dice el versículo 11, mientras yo miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Qué es este cuerno y cuáles son las grandes palabras que hablaba? Bueno, para entender esto tenemos que leer un poquito antes en esta profecía de Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, Dios le presenta a Daniel tremendos eventos en la historia de la humanidad. Habla en su sueño profético, en su visión que él tuvo, dice el versículo 2, miraba yo en mi visión de noche y aquí 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león, la segunda, versículo 5, era como un oso, la tercera era como un leopardo que tenía 4 cabezas, y la cuarta bestia era una cuarta bestia espantosa y terrible que tenía 10 cuernos. Y entonces, no estoy leyendo, estoy repasando la visión. Entonces, las 4 bestias representan 4 grandes reinos que han dominado sobre la tierra. Eso lo explica el ángel en el versículo 17. Estas 4 grandes bestias representan 4 reinos que se levantarán en la tierra. Y después de esto, recibirán el reino los santos del Altísimo y lo poseerán eternamente y para siempre. Y entonces Daniel dice, yo tuve el deseo de saber la verdad acerca de esa cuarta bestia. Y déjame decirte, mi amigo, estamos recién entrando en tema en esta profecía. 4 bestias representan 4 reinos que se levantarían en la tierra. El reino babilónico, el reino de los medos y los persas, el reino de los griegos y finalmente el imperio romano. Y dice aquí Juan, yo quise saber de esa cuarta bestia y del cuerno pequeño que le había salido. Y este cuerno pequeño era el que tenía una boca que hablaba grandes cosas. Dice el versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y me dijo así el ángel, la cuarta bestia será un cuarto reino que se levantará en la tierra. Así que para poder ubicar la escena del juicio, tenemos que ver la progresión de la historia. Nuestra próxima presentación, vamos a seguir con esta profecía y vamos a ver ¿qué son esas bestias? ¿Qué es el cuerno pequeño? Porque mientras se está celebrando el juicio en el cielo, Daniel vio las grandes palabrotas que el cuerno pequeño hablaba. Déjenme decirles, esto del cuerno pequeño, amigos, tiene que ver con la bestia. ¿Se acuerdan que leímos en Apocalipsis 14 el mensaje del tercer ángel? Si alguno adora a la bestia o a su imagen, simultáneamente con el juicio en el cielo, hay algo que está pasando aquí en la tierra. Hay un poder que se hace adorar como si fuera Dios. Hay un poder que habla grandes cosas contra Dios. Y en nuestra próxima presentación vamos a hablar sobre esta tremenda profecía y vamos a ver la hora del juicio de Dios, porque la misma profecía señala la fecha exacta cuando esto había de acontecer.